Hola mis queridos, bienvenidos. Un placer tenerlos aquí. Hoy, del octavo curso avanzado, tenemos la primera lección. Se titula Elementos. Pero antes de comenzar, importantísimo, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y a través de esta hermosa música comenzamos. Aun cuando la mente actual del hombre, más evolucionada que la mente del hombre de hace algunos siglos, ha logrado desentrañar algunos misterios de los muchos que encierra la vida manifestada a su alrededor. Continúa y continuará mientras sea un ser humano viviendo rodeado de misterios maravillosos, muchos de los cuales irá desentrañando paulatinamente, mientras que otros no les serán posible como humano llegar a desentrañar. Las más simples manifestaciones de la vida, aquellas que permanentemente la rodean, aquellas que el hombre utiliza sin pensar en lo que significan para su propia vida humana, encierran sin embargo verdades que son destellos de la verdad una y que responden a leyes inmutables, expresadas con aspectos distintos en todo el universo. Los elementos de los cuales ustedes se sirven, mediante los cuales pueden desarrollar su vida humana, son uno de esos misterios maravillosos que aún no han desentrañado. El agua, que está en elevadísima proporción en sus tejidos y en todo cuanto les rodea, es uno de esos misterios que ustedes aún desconocen. El agua existe también en otros planos, también existe en otros planetas, también existen en otros puntos del universo, aunque no tengo el aspecto que ustedes conocen. Repito esta parte. Los elementos de los cuales ustedes se sirven, mediante los cuales pueden desarrollar su vida humana, son uno de esos misterios maravillosos que aún no han desentrañado. El agua, que está en elevadísima proporción en sus tejidos y en todo cuanto les rodea, es uno de esos misterios que ustedes aún desconocen. El agua existe también en otros planos, también existe en otros planetas, también existe en otros puntos del universo, aunque no tenga el aspecto que ustedes conocen. Químicamente, el agua tiene una proporción determinada de elementos que, separados, no tienen las cualidades de esta. Esos elementos químicos que forman el agua no son elementos fabricados por el hombre, sino elementos universales que se combinan para manifestarse bajo diferentes aspectos en el universo entero. Lo que ustedes llaman elementos químicos son, en realidad, elementos de vida que se manifiestan en aspecto físico en su plano con finalidades y en condiciones determinadas. La verdadera química se realiza en el espacio.
Los elementos que incluye la vida se combinan entre sí en muy diferentes formas para manifestarse en los diferentes planos, de acuerdo con las necesidades que cada plano impone. Así, el agua es ese elemento maravilloso sin el cual la vida en su planeta sería imposible, ese elemento que se halla en los más diversos aspectos de la vida en la Tierra, ese elemento que les purifica, que les limpia, que les alimenta, es un elemento de origen espiritual que tiene en su mundo la forma que conocen, porque es la forma necesaria para el desarrollo de la vida en su planeta. Pero el agua, en otros mundos y en otros planos, tiene aspecto diferente. Por otra parte, la vida física en su planeta tiene ineludiblemente necesidad del agua, pero en otros planetas, en un punto más avanzado en la evolución, la proporción de agua necesaria es menor, y a medida que las formas son más sutiles, va disminuyendo la proporción de agua en las mismas. Existen mundos físicos en los cuales las formas son mucho más sutiles que en la Tierra, y en ellas la preponderancia no corresponde al agua, sino a otro elemento, el aire. También en su planeta las formas irán sutilizándose, irán cambiando en sus aspectos externos y también en lo íntimo de las células físicas. Sus tejidos contienen una gran proporción de agua. Los tejidos de las formas de otros mundos más sutiles contienen una menor proporción de agua y una mayor proporción de aire. En este proceso de sutilización de la materia disminuirá a la vez la proporción de ciertos elementos químicos de sus células y aumentará, en cambio, la proporción de otros elementos, lo cual significará para los tejidos una capacidad de la que carecen ahora los tejidos suyos. Así irá realizándose la transformación de las formas. De las formas físicas de su mundo, al igual que se ha realizado la transformación de las formas físicas en otros mundos que hoy son mundos más sutiles. La evolución de la forma que determina la ley físicamente significa un cambio en la proporción de los elementos químicos que la constituyen. Así, su forma, en la cual el agua tiene tan grande proporción en el correr de los milenios, irá transformándose, y la proporción de agua será muy inferior a la actual, aumentando, en cambio, la proporción de aire y de ciertos elementos químicos. En ese proceso de evolución de la forma, llegará el momento en que otro elemento entrará en acción, y ese elemento será el fuego. Habrá desaparecido completamente el agua en esas formas. El aire estará ya en proceso de desaparición y en cambio el fuego será el elemento básico de lo que, empleando sus términos, llamaríamos tejidos constitutivos de esas formas que deben expresar la vida en planetas en un punto en la evolución muy superior. No entiendan por ello que serán formas incandescentes ni formas que irradiarán calor físico como el fuego que ustedes conocen. En realidad, ustedes no conocen el fuego, sino que conocen la expresión del fuego actuando sobre elementos físicos a los cuales esta vibración consume, irradiándose el calor que pueden apreciar.
El fuego, en su origen purísimo y espiritual, es una vibración maravillosa que, al manifestarse en mundos como el suyo, por lo general consume aquello con que toma contacto. En mundos superiores, en mundos en que la forma está ya casi en el momento de desaparecer, como tal, esa vibración o elemento que denominan fuego conforma en su casi totalidad las formas que utilizan los espíritus, pero no proyecta calor de ninguna especie. Después, cuando esas formas utilísimas conformadas básicamente por fuego deben transformarse. En su proceso evolutivo llega el momento en que la forma desaparece. Este proceso de desaparición total de la forma, después de estar constituida por la vibración fuego, se realiza a través de otro elemento desconocido en la Tierra y que denominaremos el elemento mixo, M-I-X-O. El elemento mixo tiene, en los mundos en los cuales ya no hay formas de ninguna especie, el poder de retener, de acuerdo con la necesidad de trabajo de mentes espirituales, determinadas vibraciones que existen donde ellas actúan. Esos puntos del universo no son, en realidad, lo que ustedes denominan mundos, porque ustedes dan al mundo un sentido de forma real. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa. Vuelvo enseguida. Gracias.